Esta semana hemos celebrado el 28 de febrero, el Día de Andalucía, un día en el que las 8 provincias de esta comunidad andaluza deberían estar orgullosas de lo que son, territorio andaluz. Bueno, tal vez no todas están orgullosas de pertenecer a esta tierra, y ya sabéis que me refiero a la provincia de Almería. Por mucho que desde la Junta de Andalucía comenten que a la región almeriense la tienen siempre presente, sobre todo si quien lo dice es el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y su mano derecha, el exalcalde del Partido Popular de la ciudad de Almería, Ramón Fernández Pacheco, lo mismo ocurre con el PSOE, la verdad es totalmente diferente. Sí, de acuerdo, no voy a negar lo evidente, se ha hecho algo por la provincia, solo algo, pero no lo suficiente como sí se ha hecho, se ha demostrado y se ha invertido en el resto de las provincias andaluzas. Almería sigue siendo ese territorio comanche, esa tierra inexplorada, esa frontera más allá del fin del mundo a la que nadie quiere aproximarse por miedo a ser atrapados y atacados por enormes monstruos marinos, y a esto me refiero. Un ave que tiene su llegada para el mes de julio de 2026, si es que llega, aunque la promesa de la alta velocidad a Almería se lleva prometiendo desde 1995, cuando en aquel momento el exministro del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos, comentó que en 10 años el AVE llegaría a la ciudad, y de eso hace 30 años. Un tren Almería-Madrid que da miedo subirse a este, y al que hay que rezar a diario cada vez que se inicia el viaje, para que el convoy no se estropee en cualquier lugar solitario del trayecto y el viaje finalice utilizando otro medio de transporte, lo que hace que el tiempo de duración del viaje acabe siendo una eternidad. Un aeropuerto que se ha convertido en un auténtico desierto, incluso más que el propio desierto de Tabernas. Este invierno, el aeródromo de Al-Alquian parecía más un escenario digno del programa de televisión relacionado con el misterio Cuarto Milenio que un lugar para recibir pasajeros. Vuelos cuyo destino apuntan más hacia el extranjero que al propio territorio nacional. Trayectos que desaparecen con la excusa de que no tienen suficientes usuarios, algo que se ha visto que es mentira. Y precios de billetes de avión con los que se pueden comprar 2 apartamentos en la costa almeriense. Por eso muchos deciden irse a Granada o Málaga para reservar un vuelo más barato con destino a capitales como Madrid o Barcelona. A esto hay que añadir que la Junta de Andalucía, en las mayores oposiciones de enfermería nunca organizadas por esta administración a la provincia de Almería, solo le ha correspondido una triste plaza a cubrir. Y en este tema, la paradoja está que la estudiante que ha quedado primera y la que mayor nota ha sacado entre miles de candidatos es almeriense. Y ya no hablamos de turismo. Por mucho que se diga que han venido turistas de todas partes de España y del extranjero, Almería ha tenido un descenso de visitantes tanto en la ciudad como en la provincia. Sinceramente, la promoción audiovisual turística que este 2024 se creó para la campaña de verano fue nefasta. Un anuncio sin sentido. No motivaba ningún tipo de atracción, ni sentimiento, ni curiosidad para visitar Almería. Con esto, y una larga lista que no voy a nombrar porque el vídeo sería eterno, se demuestra que Almería es la provincia más discriminada de toda Andalucía. Esa isla que, a pesar de estar incrustada en el sureste de España, se encuentra totalmente abandonada por las administraciones públicas. Así que tal vez creo que gran parte de los almerienses no sienten apenas nada a la hora de celebrar el 28 de febrero, Día de Andalucía. Y ahora, noticias. Si la semana pasada eran los padres de los alumnos del Centro de Educación Infantil y Primaria Ferrer Guardia de Almería los que denunciaban la situación en la que se encontraba el centro, esta vez es el turno de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios que ha presentado al Ayuntamiento de la ciudad una lista con más de 30 incidencias en infraestructuras y mantenimiento de centros educativos públicos. Este documento, que incluye fotografías, aparece una serie de deficiencias a tratar por el consistorio, como es el deterioro de persianas, falta de pintura, caída de fachadas, humedades, déficit de fontanería, carpintería o cerrajería. Entre los centros educativos destacan el Ferrer Guardia, el Josefina Baró, el Lope de Vega, el Virgen de Loreto o el Puche, entre otros. El responsable del sector de educación del CESIF, Juan Feda Caballero, ha criticado la dejadez del ayuntamiento al subrayar que no están dando la respuesta adecuada a las necesidades de los centros en materia de mantenimiento e instalaciones. Caballero también ha denunciado la falta de agilidad de GECOR, la aplicación que registra y comunica al Ayuntamiento de Almería con los centros educativos para informar sobre incidencias en el mantenimiento de instalaciones e infraestructuras. El responsable sindical la tilda de lenta, ineficaz y no responde adecuadamente ni en tiempo ni en forma a las solicitudes y necesidades de los colegios e institutos de la capital.
La reunión que han mantenido la central sindical y ayuntamiento ha sido fructífera. Aún así, el CSIF ha exigido la adopción urgente de soluciones y medidas estructurales, así como de una respuesta conjunta y coordinada de las administraciones implicadas para la rehabilitación de los centros educativos afectados en Almería. Tema delicado donde los haya, pero que ha llevado a un hombre a prisión, si es que a este sujeto se le puede considerar así. La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 11 años y 9 meses de prisión a un hombre por delito de agresión sexual continuada contra una menor, la nieta de su pareja sentimental. Los hechos ocurrieron entre marzo de 2020 y enero de 2023, cuando la niña tenía entre 5 y 7 años, periodo en el que también fue obligada a ver contenido inapropiado. Además, al sujeto se le ha impuesto una orden de alejamiento de 14 años respecto a la menor, 10 años de libertad vigilada y 23 años de inhabilitación para trabajar con menores. El condenado aprovechaba el momento en el que se encontraba solo con la niña en el domicilio de la abuela para forzarla a tocamientos y actos sexuales. La edad de la víctima es un factor determinante en el agravamiento de los cargos que se le atribuyen al condenado. El tribunal considera como prueba clave el testimonio de la menor, quien describió y recreó ante la psicóloga las acciones del acusado, llegando a detallar que éste la tocaba por dentro. Por este delito, además de las penas impuestas, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha condenado al acusado a indemnizar a la familia de la menor con 60.000 euros. Lamentable lo que tienen que sufrir las fuerzas del orden en Almería y seguro en otras localidades de España. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Almería ha denunciado que tienen que combatir a las mafias en el mar con embarcaciones prestadas de Granada, porque las de Almería siguen sin ser aptas para luchar contra estos delincuentes. Para que los agentes puedan usar la Río Genil, Río Aragón y S24, estos se tienen que desplazar hasta la localidad de Motril para luego regresar a Almería y realizar su misión de defensa de la costa almeriense contra estas mafias. Según Víctor Vega, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, tal es el estado obsoleto de estas embarcaciones que lo que tiene la unidad se le conoce como chatarra flotante. Vega subraya que hace apenas un año denunciaron la situación en la que se encuentra esta unidad de la Guardia Civil en Almería. El portavoz exige mejoras para este área, a la que solo se le hacen cambios estéticos de apariencia y que el personal aumente a un total de 25 agentes, ya que en la actualidad solo se ha cubierto con un patrón, algo que no es significativo. Víctor Vega recuerda que se han destinado 36,9 millones de euros al Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, en vigor hasta el día 31 de diciembre, para reforzar medios y plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional en Almería y otras provincias andaluzas. Señala que la Benemérita necesita embarcaciones adecuadas para enfrentar a las narcolanchas, ya que con los medios actuales no tenemos nada que hacer. A pesar de la denuncia, el Gobierno de España desmiente que la flota de la Guardia Civil en Almería se encuentre en mal estado. Concluye que ésta cumple con las especificaciones técnicas reglamentarias para prestar los servicios asignados, como la lucha contra el narcotráfico en las costas almerienses. Hace ya bastante tiempo que me siento mal conmigo, que no encuentro un motivo que me incite a seguir vivo. Si más gente se siente así, entonces no estoy loco, no soy un raro, está claro, no estoy solo. Esto es una pequeña parte de la letra de Date una oportunidad, un tema que el rapero almeriense Heavy ha estrenado esta semana con motivo del 25 aniversario del Centro de Psicología Psicosalud Almería y el Día de la Psicología, que se conmemora cada 24 de febrero. Una canción que describe prácticamente a la perfección un problema que cada vez sufren más personas, y sobre todo los más jóvenes. La letra refleja la soledad y el sufrimiento de quienes se sienten incomprendidos, destacando la relevancia de acudir a ayuda profesional y los efectos positivos de la terapia. Con ella, Heavy busca visibilizar el sufrimiento de muchas personas con problemas de salud mental. Un sufrimiento oculto que tras dar el paso encuentran alivio, soporte y ayuda en un profesional de la psicología. En nota de prensa, el Centro Psicosalud Almería subraya que busca reafirmar su compromiso con la sensibilización y normalización de la salud mental, llevando su mensaje a la sociedad a través de la música. A lo largo de sus 25 años, el Centro de Psicología Psicosalud Almería se ha establecido como un referente en la provincia de Almería, destacando por su cercanía con el paciente, su trato familiar y sobre todo su profesionalidad. Sobre el artista almeriense Heavy, cuyo nombre original es Antonio López, es un rapero, freestyler, compositor, escritor y fundador del grupo de rap almeriense HCB. Sus letras se caracterizan por su profundidad y sensibilidad hacia temas sociales. Su canal de YouTube, en el que Heavy ya ha publicado numerosos videoclips, supera los 20.000 seguidores y acumula un gran número de reproducciones. Si quieres escuchar la última creación de Heavy, Date una oportunidad, solo tienes que entrar en su canal de YouTube y escucharlo. Seguro que el tema te hará reflexionar y te calará muy hondo. Atención a todos aquellos que están buscando trabajo en el municipio de Albox o alrededores.
La cadena de supermercados Consum llega a la localidad albogense. Para ello, la empresa quiere contratar a unos 50 trabajadores de diferentes perfiles, aunque no especifica cuáles, para poner en marcha su nueva tienda en la provincia de Almería, que estará ubicada en una zona céntrica del núcleo urbano de Albox. Solo se sabe que las funciones a desempeñar son diversas, tal y como indica el Ayuntamiento de Albox en su página de Facebook. Aunque en la página web de Consum no hay ninguna oferta concreta sobre este proceso de selección, sí que podéis enviar vuestro currículum al enlace www.consum.es/trabaja-medio-en-medio-consum/registro. Para que no tengáis que recordarlo de memoria, este mismo enlace lo encontraréis en la descripción de la edición de esta semana. Mucha suerte a todos los candidatos. Llegamos al final de la edición de esta semana. ¿Qué te ha parecido el resumen semanal? ¿Crees que ha faltado algo de interés? Deja tu opinión en comentarios y te leo. No olvides dar like al vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y comparte para que llegue lejos. De esta manera apoyas al canal, das más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas. Si quieres proponer temas que interesen o denunciar algo que perjudique la vida diaria de la capital o pueblo de la provincia, hazlo llegar con pruebas y se enviará a que corresponda esperando su respuesta. Si no contestan, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.